Lo estoy reemplazando a Sebastián, que tenía un inconveniente, y vamos a hablar de secreciones digestivas. Ya el martes calculo que, bueno, este parcial es largo, pero tenemos pocas semanas para las clases, por eso no se repite en la clase martes y jueves, así que bueno, lo que se da el martes no se va a dar el jueves y viceversa, para que podamos terminar y cumplir con todos los temas. Así que hoy vamos a hablar de secreciones digestivas. Estuvieron hablando, supongo, de la parte más general, motilidad, todo eso el martes, ¿verdad? De hecho, profe, no tuvimos teórico el martes. Sebastián lo canceló también. Bueno, pero dieron esa parte en el En el práctico sí. práctico. Bien, supongo que las chicas y o chicos están también. Les habrán dado algo teórico como para poder ubicarse en el tema, ¿no? ¿Vieron esa parte? Porque hoy de hecho vamos a hablar de secreciones digestivas nomás, no vamos a hablar de la otra parte. Más o por tu cara, bueno. Bueno, bien, bueno. Eh, Hoy vamos a hablar de secreciones digestivas. Les voy a compartir pantalla. Vamos a buscar. Ah, ahí estamos. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, eh, el aparato digestivo nos va a proporcionar permanentemente agua, electrolitos, nutrientes, vitaminas. Y para todo esto vamos a necesitar que cumpla varias funciones. Una función de tránsito, sabemos que el aparato digestivo está comunicado con el exterior, ¿no es cierto? Es como el tubo, digamos, es parte del medio externo, en realidad. Vamos a recibir todo esto que vemos acá, agua, electrolitos, nutrientes, vitaminas del medio externo, y tiene que pasar o transitar por todo el sistema para que se vayan cumpliendo las funciones necesarias para poder rescatar del medio externo todo esto que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, es importante el tránsito, que es de lo cual hablaron o deberían haber hablado el martes, cómo, digamos, a través de la motilidad y de todas las funciones de esa clase en el sistema digestivo, todo lo que ingresa va moviéndose a lo largo de todo el sistema. Luego vamos a tener la secreción de sustancias que me van a ayudar a la digestión, que sería el romper todos estos nutrientes que recibo del medio externo para poder absorberlos. Todo esto luego tiene que ir por sangre circular para ser llevado a todos los tejidos y tengo que tener un sistema de control para que todo esto suceda como corresponde, ¿no? Eh, Hoy nos vamos a basar en la secreción de todo esto que estuvimos viendo. Bueno, el martes se vio tránsito, hoy vemos secreción y el martes que viene van a ver la digestión y la absorción. Eh, La secreción a lo largo de todo el tubo digestivo, que bueno, no me voy a meter en anatomía porque supongo que de eso ya saben, va a ser diferente según la parte del sistema gastrointestinal, sí, la parte del sistema en el que estemos. Eh, las partes del sistema que secretan son diferentes y las sustancias secretadas son diferentes también y tienen diferentes funciones. ¿Me escuchan bien, chicos? Porque me puse los auriculares, pero yo no escucho mucho. ¿Eh? Sí, profe, se escucha. Bueno, genial.
La boca va a secretar saliva, que bueno, vamos a ver, ¿no? Que es una mezcla de tialina, moco, agua y iones, eso ahora lo vamos a ir desarrollando. El esófago solamente va a secretar moco. El estómago va a secretar una mezcla de ácido clorhídrico, pepsina, factor intrínseco y moco. El páncreas exócrino va a secretar enzimas digestivas y bicarbonato. El hígado va a secretar bilis. El intestino delgado va a secretar moco, agua y electrolitos. El colon va a secretar moco solamente. Y el sistema endocrino difuso, que está a todo lo largo del tracto, va a secretar hormonas reguladoras de la secreción. La secreción básicamente se hace a través de glándulas. Esas glándulas pueden ser de 4 tipos. Tenemos glándulas mucosas unicelulares, que son células propiamente, se conocen como células caliciformes y lo que van a hacer es secretar moco. Y esas glándulas mucosas unicelulares están a todo lo largo del tracto gastrointestinal. Después vamos a tener glándulas tubulares profundas, que son las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas, que las tenemos en el estómago. Vamos a tener criptas, que son invaginaciones del epitelio, que tiene células especializadas en la secreción. Son las criptas del Lieberkühn en el intestino delgado, y también tenemos criptas del Lieberkühn en el intestino grueso. Y vamos a tener glándulas complejas asociadas al tracto gastrointestinal que no forman parte del tubo, digamos que sería el tubo digestivo, que se va comunicando secuencialmente. Las glándulas asociadas están anexas, ¿no? Y vamos a tener las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Entonces, a través de todas estas 4 glándulas voy a tener secreción. Las glándulas mucosas responden a la irritación local secretando moco. ¿Cómo es el mecanismo de estimulación de la secreción? O sea, ¿por qué motivo? O no de qué forma, sino quién le va a indicar a la glándula que tiene que secretar. Vamos a tener un efecto local, que es el que van a ejercer los alimentos cuando llegan al lugar en el que sea que van a secretar. O sea, puede ser estómago, intestino, a la boca. Y ese efecto local que generan los alimentos van a producir moco. Después tenemos la activación del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico, como habrán visto el martes, está localizado en las paredes del tracto gastrointestinal y tiene reflejos directos con, digamos, con el exterior, podríamos decir, no con el exterior, sino con la mucosa, pero hay, digamos, recibe aferencias sensitivas desde la mucosa y por reflejos locales manda una respuesta ahí mismo, o también puede ser que reciba una aferencia sensitiva y se conecte con el sistema nervioso central, con el sistema simpático y parasimpático, y mande por un reflejo largo una respuesta. En la activación del sistema nervioso entérico es por contacto también, por irritación y también por distensión de la pared. O sea, cada vez que ingresa el alimento y el contacto con el alimento o la irritación química de algo, de un ácido o de lo que sea, o el propio sistema cuando se agranda, se distiende porque llega el alimento, todo eso produce un reflejo en el sistema nervioso entero. También la activación del sistema nervioso autónomo va a mandar una señal a través del sistema nervioso simpático y del parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el principal que va a producir secreción.
a través de su mediador, que es ¿cuál es el mediador del sistema parasimpático? ¿Acetilcolina? Correcto, a través de la acetilcolina. Entonces, cuando llega la acetilcolina es la señal para secretar. El sistema nervioso simpático también, pero no tanto, y aparte tiene un efecto doble el sistema simpático porque produce, ¿qué cosa producen los vasos? El sistema simpático, que acaban de rendir. Exacto, la vasoconstricción va a producir una disminución de flujo. Entonces, por un lado, si bien el sistema simpático activa la secreción, por otro lado, la disminución del flujo hace que eso no sea tan copioso. Entonces, el sistema nervioso parasimpático es el principal y ya sabemos también que es el que funciona en la digestión y en los estados tranquilos, ¿no? Cuando estamos en estado de lucha o huida, no hacemos digestión. Y luego tenemos otra forma de estimular la secreción, que es la regulación hormonal. Vamos a ver que hay varias hormonas que se secretan a lo largo del tubo gastrointestinal, que recién dijimos, sistema endocrino difuso, y estas hormonas lo que van a regular es el volumen y el carácter de las secreciones, o sea, si es abundante o no, o van a estimular que se produzca o que se secrete, o de qué forma es. Ya vamos a ver, por ejemplo, en páncreas, que tenemos dos tipos de secreciones, una secreción enzimática y una secreción acuosa, y según la hormona que se esté activando va a producir una cosa o la otra. Eh, va a responder a alimentos también, o sea, se activa, o mejor dicho, se secretan las hormonas que a su vez van a ir a producir secreción de otras cosas, de otros jugos gástricos, intestinales, lo que sea, en respuesta a un cierto alimento. Y la diferencia que tiene es que son transportadas por sangre, como ya vamos a ver la semana que viene cuando veamos hormonas. Las hormonas, una de las características que tienen que ir por circulación sanguínea. Por eso se llaman hormonas. Entonces, digamos, hay una activación a través de un alimento, se produce la secreción de la hormona, pero la hormona no se secreta al tubo gastrointestinal o directamente ahí, sino que tiene que pasar a sangre y por circulación sanguínea llegar hasta el efector. ¿Se comprende? Lo veo a Jerónimo acá nada más. No sé si hay otras caritas allí. Están todas las cámaras apagadas. Sí, profe, se entiende. Bueno, gracias, Mora. Si pueden prender las cámaras, les agradezco, chicos. A los demás, el que se quiere ir, se puede ir, no hay problema. El que está, me gustaría que prenda la cámara. Bueno, el mecanismo básico de secreción glandular es como siempre que hay una síntesis proteica. Yo tengo a través del capilar, me van a llegar los nutrientes a las células, que son células secretoras especializadas, ¿no? Estas células tienen muchas mitocondrias porque necesitan mucho ATP para síntesis. Luego, gracias a los ribosomas, si es que lo que está produciendo es una proteína, va a utilizar el ribosoma, va a utilizar el retículo endoplasmático, va a sintetizar la sustancia que va a pasar por el aparato de Golgi, se va a procesar y se va a almacenar en vesícula. Cuando llega la señal de la clase que sea, ya sea acetilcolina, hormonal o del tipo que sea, en general lo que se produce es la entrada de calcio a la célula, que lo que hace es activar la unión o fusión de las vesículas a la membrana, y eso produce la exocitosis de la sustancia almacenada. Y eso es general para todas las glándulas, así que ya sea que estemos hablando de moco, de saliva, de estómago o lo que sea, las células que producen secreción la producen a través de esta forma, digamos, la sintetizan
y a través del efector producen la liberación de las vesículas almacenadas. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ir viendo los distintos tipos de secreción que tenemos a lo largo del tracto gastrointestinal. Empezando por el moco, que es una sustancia que está compuesta por agua, por electrolitos y glucoproteínas. O sea, son sustancias de hidratos de carbono largas que tienen pedazos de proteína, bueno, mezclada con agua y con electrolitos, y que cumple varias funciones importantes. Por un lado, este moco se adhiere a la superficie de los alimentos y eso permite que los alimentos resbalen, digamos, los lubrica. Muy importante es que cubre la pared del tracto gastrointestinal, porque esa cobertura de la pared hace que todo lo que ingresa al tracto, que hay muchas sustancias que son irritantes o ácidas, no lleguen o incluso podemos hablar de sustancias, de enzimas que son proteolíticas, por ejemplo, y podrían llegar a destruir. Bueno, gracias a esa capa de moco, todas estas sustancias están como aisladas del epitelio y no lastiman la mucosa. La resistencia al deslizamiento que produce impide que las sustancias se peguen o se adhieran a las paredes y ayuda al tránsito, que es lo que habíamos visto. Las sustancias ingresan y tienen que llegar a todo el tracto digestivo para poder ser digeridas, absorbidas y lo que nos sirve es ser eliminadas. Entonces, esta resistencia al deslizamiento impide la adherencia. Ayuda a adherir las masas fecales. Es resistente a la digestión de las enzimas digestivas, lo cual ayuda también a lo que hablábamos antes, ¿no? Ya hablábamos de una enzima proteolítica. Si esa enzima proteolítica tuviera acceso a las proteínas de membrana, destruiría la membrana y, bueno, destruiría todo. Entonces, este moco, que aparte es anfótero, que eso significa que puede neutralizar ácidos o álcalis, tiene una función sobre todo lubricante y protector de la pared. ¿De acuerdo? Este moco se genera a todo lo largo del tracto gastrointestinal. De hecho, el esófago lo único que secreta es moco. No tiene otra función más que la de tránsito, pero sí secreta moco para protegerse. Luego tenemos la saliva. La saliva, bueno, ya saben que es producida por las salivales, las glándulas salivales, que son las parótidas, las submaxilares, las sublinguales, las bucales, todas están en la boca, ¿no? Y van a generar dos tipos de secreción. Una secreción serosa, que es rica en tialina, que es una alfa-amilasa, y una mucosa, que es rica en mucina. Por lo tanto, la saliva serosa va a tener una función de digestión, porque la amilasa lo que va a hacer es romper hidratos de carbono. Entonces, ahí se inicia, digamos, la digestión, que después se completa en el intestino. Y la mucina lo que va a hacer es lubricar. Y realmente, fíjense que cuando no tienen saliva, les es muy difícil tragar cualquier tipo de alimento. Las glándulas salivales, que no nos vamos a focalizar mucho en esto, por eso no puse una foto de esto, porque lo que me importa son las cosas fundamentales de salivales. Nos vamos a focalizar más en secreción gástrica. Pero bueno, las salivales tienen, por un lado, acinos y por otro lado, conductos, ¿no? Como si fueran ramilletes. En las partes de los acinos se secreta ya sea la saliva serosa o la saliva mucosa, o sea,
se secreta amilasa, se secreta mucina, o las dos, y luego esa saliva con esas sustancias pasa a través de los conductos y va a ir siendo modificada y acondicionada. Entonces, en los conductos va a haber, o sea, en las células ductales va a haber intercambios iónicos, como todos los intercambiadores que habíamos visto en riñón. Vamos a tener secreción activa de potasio y de bicarbonato, y vamos a tener menos cantidad de sodio y de cloruro, porque el sodio y el cloruro van a ser reabsorbidos. O sea que yo tengo primariamente, digamos, la parte enzimática, diríamos, de la saliva, que luego, gracias al líquido y a los electrolitos que son secretados en los conductos, ayudan a esta parte, digamos, enzimática a fluir, y las composiciones iónicas van a cambiar en base a la cantidad de tiempo que eso esté circulando. Si tenemos una activación copiosa de saliva muy rápida, probablemente las composiciones químicas van a ser diferentes, porque no van a tener tiempo de intercambiar los iones que normalmente se intercambian. ¿Se comprende lo que quise decir? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que vamos a tener es que la saliva, ¿qué función va a cumplir? Principalmente va a iniciar la digestión de los almidones, o sea que ya cuando van a llegar al intestino, van a llegar semidigeridos, digamos. Es una iniciación, ¿no? En realidad la digestión se da en el intestino, eso lo van a ver la semana que viene. Por otro lado, va a lubricar la superficie bucal y los alimentos. Tiene sustancias bactericidas, como la lisocima, por ejemplo, que es una enzima proteolítica que también ayuda a romper bacterias, y tiene anticuerpos. El control de la secreción de saliva va a iniciarse, digamos, por estímulos gustativos y táctiles, cuando a la boca llega sustancias, los distintos sabores o los distintos contactos. Por ejemplo, si se ponen algo que no tiene gusto y que no se come, pero lo mismo, una piedra, por ejemplo, todos esos estímulos gustativos y táctiles van a generar una señal aferente a los núcleos salivales superiores e inferiores, que a su vez, a través del sistema parasimpático, van a enviar las señales, como dijo acá el compañero, por acetilcolina, a la producción de secreción, digamos, de saliva. También puede haber un estímulo desde un centro superior sin que haya ninguna presencia de alimentos, que es lo que vamos a ver ahora cuando veamos gástrico, lo que se llama una fase cefálica. Hay una fase cefálica de la digestión que no tiene que ver con el ingerir el alimento, y como vimos por la distensión, la irritación química, etcétera, sino que tiene que ver con el pensar en el alimento. Es solamente imaginarse que están comiendo un alimento, ya se activa esta fase cefálica, se produce una activación del núcleo salival y se produce saliva. ¿Vieron cuando dicen, se me hace agüita la boca? Bueno, pensando en un alimento es por eso. Y también hay reflejos en el estómago y en el intestino que pueden producir la salivación, por ejemplo, cuando se tiene náuseas o cuando hay alguna sustancia irritante. La secreción de esa mayor cantidad de saliva ayuda a lavar todo eso que es irritante. Y bueno, y por otro lado vamos a tener también un control del sistema simpático, pero no es tan importante. Sobre todo el sistema nervioso parasimpático es el que controla la secreción de saliva. Bien, ¿alguna duda hasta acá?
comparado con todo lo que vimos de cardio, esto es re sencillo, ¿eh? Es más obvio, me parece a mí. Bueno, bien. Bueno, como les dije, el esófago solamente secreta moco, no vamos a contar en eso, pues no hay mucho para decir. Y luego pasamos a la secreción gástrica. Denme un segundito. Bien. Bueno, eh, la secreción gástrica es justamente la que se da a nivel del estómago, ¿verdad? Vamos a tener eh, tres tipos de glándulas en el estómago. Vamos a tener células mucosecretoras, que son las que van a secretar mucus. Vamos a tener glándulas oxínticas y glándulas pilóricas. Según la parte anatómica del estómago, en el cuerpo y en el fondo gástrico tenemos las glándulas oxínticas y en el antro gástrico tenemos las glándulas pilóricas. Bueno, en este dibujo de acá de la mucosa se ven las glándulas, que la forma de las glándulas oxíticas y pilóricas es muy parecida, pero tienen distintas células que secretan distintas cosas. Bueno, acá se ven los plexos, la mucosa, etcétera. Todo esto que se ve acá, así, estas serían las glándulas. Eh, las glándulas oxínticas van a secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Y las glándulas pilóricas van a secretar moco y gastrina. Las células secretoras de gastrina son lo que se llaman células G. Bueno, en este dibujito de la glándula oxíntica se ve que, bueno, tenemos el epitelio de superficie. Después tenemos las células mucosas del cuello, que están justamente en el cuello de la glándula, ¿no? Superficial, y responden a la irritación, como vimos antes, o sea, a la presencia de alimentos, al tacto con el alimento. Después en el medio, más o menos de la glándula, vamos a tener las células oxínticas o parietales, que son las que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y después vamos a tener las células pépticas o principales más profundas, que son las que secretan pepsinógeno, que se transforma en pepsina. Y vamos a tener unas células símil enterocromafines, que son las que secretan histamina y que están cerquita de las células oxínticas o parietales. O sea que ahí la comunicación, la histamina va a servir, ahora lo vemos en una diapositiva posterior, la histamina va a servir para la secreción de ácido y la comunicación entre las células va a ser una comunicación local. O sea, las células similenterocromafines secretan histamina y por difusión la histamina que está ahí cerquita produce la secreción de ácido clorhídrico. O sea, es un efecto local. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos comunicación entre las células, comunicación local o comunicación a larga distancia? Esta sería una comunicación local, es lo que llamamos vía parácrina. Bien, bueno. Esto solo como para que vieran otro dibujito, ¿no? Tenemos las células entonces parietales que van a secretar clorhídrico y factor intrínseco, las células principales que van a secretar pepsinógeno, las células G que van a secretar gastrina a circulación, como les dije antes, la gastrina es una hormona, o sea que la gastrina cuando sea estimulada su secreción no va a pasar al antro, o sea, a la parte del estómago, sino que va a ir a circulación y a través de la circulación va a venir a estimular las células parietales. Y las células mucosas que secretan
moco. Bien, me olvidé de silenciar el teléfono, chicos. Déjenme un minutito, por favor, perdón. Ahí va, porque si no me distrae. Bien, entonces, dijimos que las glándulas oxíndicas secretan pepsinógeno, factor intrínseco, ácido clorhídrico. Vamos a ver esas tres, quién, cómo las secreta y de qué manera, pero enfocándonos sobre todo en la producción de ácido clorhídrico. Del pepsinógeno, ¿qué decimos? Lo secretan las células principales, como vimos recién, ¿sí? ¿Quién va a estimular a las células principales para que secreten pepsinógeno? La acetilcolina y el ácido en el estómago. O sea, la presencia de ácido en el estómago es un estímulo para secreción del pepsinógeno. Ahora, ese pepsinógeno es una sustancia inactiva. Se va a convertir en pepsina cuando entra en contacto con el clorhídrico. Y la pepsina es la enzima proteolítica. O sea, el pepsinógeno es inactivo. Si se secreta y no se activa, no sirve para nada. ¿Para qué me sirve la pepsina? Para romper proteínas. O sea, que acá se va a iniciar la digestión de las proteínas, así como se inició la digestión de la amilasa en la boca. Acá tengo iniciación de la digestión de las proteínas. Bien. Eh, o sea que para poder digerir lo que sea, no lo que sea, para poder digerir proteínas, por ejemplo, si consumen carne, ¿no? Que es rica en proteínas, yo voy a necesitar la secreción del pepsinógeno. Pero muy importante es que voy a necesitar el ácido clorhídrico también. Si no hay clorhídrico, no se activa el pepsinógeno. ¿Por qué es importante eso? Digamos, ¿por qué les recalco esto? Porque a veces se inhibe la secreción de protones con omeprazol y con otras sustancias que cortan la secreción, pero no es tan bueno que no haya nada de secreción ácida, porque necesito el ácido para la digestión. Aparte de que el ácido es bactericida y ya vimos en inmuno, si se acuerdan, que es una parte de las barreras de inespecíficas, ¿no? Entonces, cuando se corta la secreción ácida gástrica, que es un poco para evitar lesiones, ¿no? También estamos perjudicando la digestión. Bueno, como siempre, es costo-beneficio, ¿no? Depende de por qué se esté indicando. Pero quiero decir que no puede ser tan liviana eh, la indicación de un antiácido. ¿Se comprende lo que quise decir? Sí. Bueno. El factor intrínseco acompaña la secreción de clorhídrico porque es producido por las mismas células parietales y es esencial para que se absorba vitamina B12. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos la parte de hierro y todo eso? O sea, el factor intrínseco se une a la vitamina B12 y hace que no sea inactivada y que llegue al intestino y se pueda absorber. Cuando hay un déficit de B12, o sea, cuando se está inhibiendo la secreción ácida, a veces también se inhibe la secreción de factor intrínseco y eso puede llegar a producir una anemia. Bueno, y llegamos a las estrellas, que son las células oxíndicas, que son las que van a secretar el ácido clorhídrico. Estas células parietales u oxíndicas tienen muchas mitocondrias, porque imagínense que para producir una secreción activa de protones hasta un pH incluso de 0,8, hay que hacer una gran fuerza, porque es en contra de un gran gradiente. Por lo cual voy a necesitar bombas que a su vez van a necesitar ¿qué cosa?
Sí, la estoy viendo a Mora, no tiene la, no tiene ATP. el, no tenés el, está silenciada, pero te leí los labios, Mona, está muy bien, está muy bien. Es lo más parecido a la clase presencial. Bueno, ATP, exactamente. Necesito mucho ATP, por lo cual necesito muchas mitocondrias. Y se va a secretar a los canalículos todo este ácido clorhídrico que luego va a ser volcado, ¿no? A la luz de la glándula y eso va a ir al estómago. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de secreción del ácido clorhídrico? Muy parecido a todo lo que venimos viendo. O sea, no es muy distinto que todo lo que pasa en el riñón y todos los mecanismos que venimos viendo. Empezando por la estrella de la fisiología, que es, dirán mis alumnos, ¿cuál es la estrella de la fisiología? La bomba sodio potasio TPA, se lo digo todas las veces, hago siempre el mismo chiste, pero para mí es la estrella de la fisiología, la bomba sodio potasio TPA. Porque bueno, gracias al funcionamiento de esta bomba hay un montón de procesos que pueden tener lugar, ¿no? Y la bomba sodio-potasio ATPasa lo que va a hacer es, como siempre, bombear sodio afuera, bombear potasio adentro. Y este potasio va a ser utilizado por la bomba protón-potasio ATPasa, ¿no? Eh, o sea, el potasio, que va a tener un gradiente alto de concentración, va a filtrar, por decir, no sería la palabra, va a ser secretado hacia la luz del canalículo. Y luego la bomba protón-potasio ATPasa la va a utilizar para ir en contra de gradientes, sacando el protón y metiendo el potasio. ¿De dónde viene el protón? Del agua, que se disocia en protón y oxidrilo. El protón es utilizado por esta bomba protón-potasio ATPasa, en la famosa bomba de protones. Y ese oxidrilo que sobra se va a combinar con el dióxido de carbono, formando bicarbonato. Este bicarbonato va a salir de la célula y va a entrar el cloruro, o sea, en un contratransporte con cloruro. Y esto es lo que se llama la marea alcalina, porque cuando uno está digiriendo, o sea, está haciendo la digestión, mejor dicho, eh, la sangre intestinal tiene un pH alcalino, porque se está secretando protones y se está reabsorbiendo bicarbonato. ¿Mm? El bicarbonato entonces sale y el cloro va a ser secretado al exterior, se va a unir al protón dándome la electroneutralidad, y ahí tengo el ácido clorhídrico famoso secretado a través del canalículo afuera. Y el agua, como siempre, va a seguir por osmosis a la secreción de electrolitos. Así que voy a secretar agua y ácido clorhídrico. Bueno, acá tienen otra foto para que vean, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, nada más que vista desde otro lado. Me gustó la foto, ¿eh? Acá se ven las glándulas oxíndicas, acá se ven las células oxíndicas o parietales. Y bueno, esta sería la luz, esto es lo que yo les decía, la bomba de protón-potasio que intercambia, gracias a la anhidrasa carbónica, que la volvemos a encontrar acá, tenemos aceleración de este proceso y la formación de ácido clorhídrico. Bueno, ¿cómo se controla la secreción gástrica? La secreción gástrica, no ácida, O sea, la secreción gástrica es la secreción del estómago y no es solamente de ácido clorhídrico. Acabamos de ver que también va a ser de pepsinógeno y también de moco, ¿no? También de gastrina. Bueno,
La acetilcolina, que puede ser del nervio vago o puede ser del sistema nervioso entérico, pero en definitiva la acetilcolina va a estimular la secreción de todo, o sea, estimula la secreción de pepsinógeno, de clorhídrico y de moco. Recién vimos el pepsinógeno, se los nombré, les dije acetilcolina y ácido en el estómago. Bueno, la acetilcolina también entonces estimula el pepsinógeno. Va a estimular el clorhídrico y va a estimular el moco. O sea, eh, todo, digamos. Pero la gastrina y la histamina, en realidad, solo o casi solo van a estimular la secreción de clorhídrico. Eh, la verdadera, el verdadero estimulante de la secreción de clorhídrico es la histamina. La histamina va a ser secretada por las células símil enterocromafines, como yo les decía, que están en las mismas glándulas y que van a secretar la histamina y por acción parácrina van a ir a actuar sobre las células parietales. Ahora, la histamina va a ser estimulada por acetilcolina y por gastrina y por todo lo que libere la acetilcolina y la gastrina. O sea que tiene un mecanismo directo e indirecto, ¿no? Y, bueno, estimula propiamente las células parietales. Creo que se los dije medio torcido. La histamina en realidad tiene efecto directo. Lo que quise decir es que no fui clara lo que quise decir. A ver, bueno, rebobino. La gastrina, voy a terminar lo, lo que quiero decir y después lo voy a rebobinar. Perdón. La gastrina dijimos que estaba en las glándulas pilóricas. No es que está en las glándulas pilóricas. En las glándulas pilóricas yo tengo células G, que son secretoras de gastrina. Estas células secretoras de gastrina van a ser estimuladas por los restos de proteínas, que a su vez ya se formaron por el pepsinógeno, que se activó a pepsina y que empezó a romper. Y entonces todos esos pedazos de proteínas van a activar la secreción de gastrina. Esta gastrina, que también puede ser, estas células G también pueden ser activadas por estimulación vagal, como les dije antes, por el contacto, el olor de los alimentos, la vista o el pensamiento nomás en un alimento, se activa también la secreción de gastrina. Esta gastrina va a ir por sangre y va a llegar por circulación hasta estas células enterocromafines y va a producir la secreción de histamina. Y esta histamina va a ir a actuar sobre las células parietales para producir clorhídrico. Lo que quise decir antes, que lo que pasa es que Guyton en realidad no lo dice y como nos vamos a basar en Guyton, no quiero hacer mucho lío, pero como lo dije, lo voy a decir. La gastrina y la acetilcolina también actúan directo sobre las células parietales. Entonces el efecto de gastrina y de acetilcolina es directo y también es indirecto porque actúa sobre las células enterocromafines para liberar histamina que a su vez van a producir clorhídrico. ¿Se entendió? Eso fue lo que quise decir. Lo que pasa es que Guyton no habla mucho de la acción directa de la gastrina y la acetilcolina sobre las células parietales. Habla sobre todo de que es la histamina la que produce la secreción gástrica. Como nos basamos en Guyton, vamos a hablar de eso. Pero bueno, en definitiva, la histamina, la gastrina y la acetilcolina producen secreción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Y la gastrina y la acetilcolina, sobre todo, producen secreción de histamina que a su vez van a ir a producir secreción ácida. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Bien, ahora, la acetilcolina, ¿de dónde se va a liberar? Por el nervio vago, sobre todo por olfato, gusto, masticación, deglución, distensión del estómago, o sea, todos los procesos van a activar el nervio vago que va a liberar acetilcolina y va a producir activación de la secreción gástrica. ¿De acuerdo? Eh, Cuando ustedes dan un inhibidor de la secreción gástrica, eso no puse ninguna diapo porque no. Pero bueno, hay distintos inhibidores, la ranitidina, los antihistamínicos o el omeprazol que inhibe directamente la bomba de protones. Entonces, va a depender de cuál sea, ya lo van a ver en farmacología, de cuál sea el inhibidor que ustedes usen, ¿qué parte va a inhibir? Porque a lo mejor inhibe la secreción de gastrina, pero si yo tengo liberación de histamina por otro lado, voy a seguir teniendo algo de secreción. O sea, no se va a cortar toda la secreción ácida. Pero cuando yo pongo un inhibidor de la bomba de protones, ahí lo corto todo porque estoy cortando. O sea, una cosa es cortar los estimulantes que producen la secreción y otra cosa es cortar directamente la secreción. ¿Me expliqué? Sí, Bueno, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, la secreción gástrica se secreta en fases. Hay una fase. Y tanto la secreción gástrica como ahora vamos a ver la secreción pancreática también se secretan en tres fases. Hay una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica es esta de la que venimos hablando, ¿eh? La presencia del alimento, el olor del alimento o incluso el pensamiento del alimento puede llegar a activar la fase cefálica. Y lo que activa, ¿qué es? Al parasimpático. Y el parasimpático va a va a estimular producción de pepsina y producción de ácido. También vimos que va a estimular la secreción de saliva y también vamos a ver que tiene que ver con el páncreas y con todo. ¿Eh? Y se secreta una gran cantidad de ácido, no me acuerdo el porcentaje, creo que el 30%. Luego la fase gástrica, vamos a tener ya cuando llega el alimento al estómago. Esa sería la fase gástrica. Y vamos a tener reflejos nerviosos secretores locales, que es esto, el contacto con el alimento produce la secreción de mucus, eso es directo ahí por contacto. Vamos a tener reflejos vagales, o sea, se activa sensorialmente el nervio vago y el nervio vago produce liberación de acetilcolina. Y también vamos a tener la estimulación de la gastrina histamina, cuando los pedazos de peptona, dijimos, entran en contacto con las células G y se activa la producción de gastrina. Y también podemos llegar a tener reflejos, eh, no solamente el mucus, el moco que les dije antes, sino la activación del sistema nervioso entérico por un reflejo local. Y ahí vamos a tener, creo que el 60% del ácido que se genera. Luego tenemos la fase intestinal, que es cuando el quimo empieza a penetrar en el estómago, va a haber mecanismos de secreción todavía de un 10% más de ácido, pero bueno, es poco porque también cuando empieza la fase intestinal y pasa el quimo al intestino, eh, se inhibe la secreción, por otro lado. O sea que hay un poquito de liberación hasta que empieza a haber secreción de hormonas que inhiben la secreción. Entonces, la inhibición de la secreción gástrica se va a dar por dos cosas básicamente. Por un reflejo enterogástrico inverso que lo producen los alimentos cuando entraron al intestino, ya sea la distensión intestinal, la presencia de ácidos, de proteínas, la irritación química,
Todo eso produce un reflejo nervioso que a su vez inhibe la secreción. Y también la liberación de hormonas intestinales, porque cuando llega todo esto al estómago, las grasas, de todo lo que dijimos antes, le sumamos las grasas también, los líquidos hipo o hiperosmóticos, todo eso produce del sistema endocrino difuso que está localizado ahí la producción de secretina, polipéptido intestinal vasoactivo, somatostatina, péptido inhibidor gástrico y todas estas son hormonas, van a ir por sangre, van a llegar y van a inhibir la secreción. ¿Está claro? ¿Venimos bien de tiempo? Sí, tengo un ratito más. ¿Estamos? Sí, Bien, profe. Sí, muy profe. bien. Vamos a pasar a la secreción pancreática entonces, ¿de acuerdo? Bien, el páncreas es una de las glándulas anexas, como dijimos antes, no está en contacto directo, sino que tiene conductos, o sea, es muy parecido a las salivales, tengo acinos y conductos, y todos estos conductos se van uniendo y por un conducto común llegan y desembocan en el duodeno. La parte acinar del páncreas lo que produce son enzimas. Y la parte ductal lo que produce es agua y electrolitos, sobre todo bicarbonato. Entonces, los acinos secretan enzimas digestivas, los conductos secretan bicarbonato, también vamos a tener una parte endocrina en el páncreas, que la vamos a ver en un par de semanas, que son los islotes de Langerhans, que lo que van a secretar es insulina. Y como se ve acá en el dibujo, bueno, no se ve mucho, sí, van a volcar por el conducto ahí al intestino delgado. La insulina, como es una hormona, se va a secretar a la sangre. Entonces, el ácido del estómago va a liberar secretina en la pared del duodeno. ¿eh? Eh, les voy a mostrar primero este y volvemos después atrás, ¿sí? Porque esto ya habla de la regulación y quiero hablarles primero de las enzimas. Bueno, entonces, en definitiva, tengo acinos, tengo conductos. En los acinos se van a secretar las enzimas digestivas y en los conductos el líquido y el bicarbonato. ¿Qué pasa? Que por más que se secreten todas las enzimas digestivas, lo mismo que veíamos recién en las salivales, que se produce la mucina o la milasa en el acino, necesita de que se secrete el líquido y el bicarbonato para que arrastre todas estas enzimas y las lleve, ¿cierto? Las enzimas secretadas en el páncreas son de todas las clases de las enzimas digestivas. Voy a tener proteolíticas, o sea, rompen proteínas, hidratos de carbono, para hidratos de carbono serían amilolíticas, les llamaríamos, y lipolíticas para las grasas, ¿no? Las proteolíticas son tripsina, quimotripsina y carboxipolipeptidasa. En realidad son tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipolipeptidasa. ¿Por qué? Porque se secretan inactivas y además se liberan con un inhibidor de la tripsina. Porque imagínense que si estas enzimas se liberaran activas, digerirían el páncreas entero. Y eso es lo que sucede cuando se producen las pancreatitis. Se activan las enzimas donde no se tienen que activar y destruyen el páncreas. Entonces, las enzimas liberadas son las precursoras
inactivas. ¿Y se van a activar dónde? En el intestino, por la enteroquinasa. La enteroquinasa lo que hace es activar el tripsinógeno a tripsina y la tripsina luego es autocatalítica y actúa sobre las otras dos y activa todo. Pero eso sucede en el intestino. Y también ahí tienen el pH óptimo para actuar, gracias a que se liberan los conductos bicarbonato y el pH óptimo para actuar de estas enzimas es un pH alcalino. Entonces, gracias a eso pueden actuar en duodeno. ¿De acuerdo? Quería decir algo más y me olvidé. Ya sé. Que la tripsina y la quimotripsina son proteolíticas, pero van rompiendo las proteínas, pero no las pueden terminar de separar. Necesitan la carboxipeptidasa para romper los extremos y desarmarlas del todo. Bueno, eso igual lo van a ver en digestión la semana que viene. Bien. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de secreción de bicarbonato? Muy parecido a lo que acabamos de ver de secreción ácida, ¿no? Y de lo que ya conocemos. Tenemos el capilar y tenemos la célula ductal. Y esta célula ductal, gracias a la anhidrasa carbónica que tiene también, puede producir ácido carbónico que se disocia en protón y bicarbonato. El protón va a ser intercambiado con sodio por transporte activo. El sodio que ingresa se va a ir a la luz y el bicarbonato, también por transporte activo, va a pasar a la luz. Creo que es en intercambio con cloruro. En definitiva, gracias a la anhidrasa carbónica que disocia el dióxido de carbono recibido, este bicarbonato, y gracias a los transportadores específicos que tengo acá, ¿no? Porque esto no sucede en todos lados. Ya sabemos que no todas las células tienen anhidrasa carbónica, ni todas las células tienen los transportadores específicos. Por eso las células están especializadas. ¿De acuerdo? Bueno, y el agua, como siempre, va a seguir por osmosis. Bien. Bueno, en la mucosa duodenal yo voy a tener unas células llamadas I y unas células llamadas S. Las células S me van a liberar o secretar secretina y las células I van a secretar colecistoquinina. La secretina es como le llamaba una antigua docente de la cátedra, el bombero, digamos. Viene a actuar cuando hay ácido, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Cuando hay ácido necesito apagar ese fuego, entonces se secreta secretina que va a ir al páncreas a estimular la secreción acuosa, sobre todo de bicarbonato. Este bicarbonato, que luego va a ir y va a llegar al duodeno, va a neutralizar el ácido. Como ya saben, un ácido y una base se neutralizan, protones y oxidrilos se transforman en agua. La acetilcolina también puede producir secreción acuosa. Y más bien se potencia la secreción, porque creo que no se sabe bien cuál es el mecanismo, pero al estar presentes las dos cosas, el estímulo es mucho más que la suma de las partes, digamos. Y las células I secretan colecistoquinina, y la colecistoquinina va a ir a producir enzimas, o sea, actúa sobre las células acinares. ¿De acuerdo? Entonces, colecistoquinina, producción de enzimas, secretina, producción de bicarbonato. Entonces acá también voy a tener una fase cefálica, gástrica e intestinal. En la fase cefálica lo que voy a tener es la acetilcolina, es lo que veíamos antes. Todavía no me comí el alimento,
¿Qué es lo que tengo? Secretando acetilcolina, nada más. El resto que se estimula cuando aparecen los alimentos, cuando se distiende, cuando hay una proteína o una grasa o una peptona, esto todavía no sucedió. Pero sí hay una secreción de acetilcolina y la acetilcolina va a ir y va a actuar sobre todo en la secreción enzimática. Pero como dijimos antes, si yo tengo secreción enzimática, pero no tengo secreción de líquido, es como que está todo localizado ahí, pero no se vuelca. Luego en la fase gástrica, también por acetilcolina y por todos los factores antes vistos. Y luego, la más importante acá es la fase intestinal, porque en la fase intestinal se secreta la secretina y la secretina va a ir a estimular los ductos para liberar bicarbonato y para arrastrar todas las enzimas que ya se habían formado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí sí, si volvemos acá, vemos que el ácido del estómago me va a liberar secretina y que las grasas y los aminoácidos van a inducir la secreción de colecistoquinina. Eso no se los dije, pero la colecistoquinina es estimulada sobre todo por las grasas. Ya vamos a ver que la función principal ahora de la colecistoquinina es actuar sobre la vesícula y producir liberación de bilis. Entonces, la bilis sirve para absorber las grasas. Es lógico que el estímulo para la síntesis de colecistoquinina sean las grasas. ¿Eh? Mucha información, Maite, te veo la cara, ¿me estoy mareando? ¿Eh? ¿De mucha información? No, no, se entiende bien. Es mucho, pero se entiende. Bueno, bien. Bueno, tanto la secretina como la colecistoquinina pasan al torrente sanguíneo porque son ¿qué? Hormonas. Exacto, son hormonas. Y ya vamos aprendiendo ese concepto que es importante de la semana que viene. Bueno, la estimulación del vago entonces va a liberar enzimas los acinos y la secretina va a producir la secreción del líquido, mientras que la colecistoquinina estimula las enzimas. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pasamos a la secreción hepática. La secreción hepática obviamente es la que produce el hígado, ¿no? Y a la secreción del hígado se le llama bilis, y la bilis está formada por ácidos biliares, entre otras cosas. Pero lo más importante son los ácidos biliares para la función esta que tienen, que es la de emulsionar y favorecer la absorción de las grasas. Los ácidos biliares son anfipáticos, ayudan a emulsionar las grasas absorbidas que son insolubles en agua. Entonces, si yo tengo algo que es insoluble y que se va a encerrar sobre sí mismo, no hay manera de que vengan y actúen las enzimas digestivas. Gracias a los ácidos biliares, que son una especie de detergente, se van metiendo entre las sustancias lipófilas y van rompiendo esos enlaces y van generando partículas más chiquitas. Entonces tiene mayor superficie de contacto para que las lipasas puedan actuar. Y también generan estas micelas, las solubilizan y las llevan hasta la pared intestinal para poder ser absorbidas. Y también me sirve para excretar desechos, por ejemplo, la bilirrubina, que eso lo deben haber visto en química seguramente, o lo van a ver, si no. Por eso no nos ampliamos mucho, no vamos a ampliar mucho acá sobre esto, porque esto seguramente lo tienen que ver en química. ¿Ya lo vieron? No. Justo estamos con esto. Bueno, por eso no me quiero meter en esto para no contradecirme con ellos. Ya lo ven allá, no lo vemos acá. Pero sí la función.
si tienen que saber cuáles son las funciones, ¿no? Y bueno, que va a ser secretada en los hepatocitos, que va a ser acondicionada en los conductos y que va a ser almacenada en la vesícula biliar. O sea, el hígado está formado por lobulillos que tienen a su vez hepatocitos. Los hepatocitos tienen conductos que se van uniendo, ¿no? Y todos estos conductos, o sea, a ese conducto se libera la bilis. Todos estos conductillos se unen en un conducto común y eso desemboca en la vesícula biliar. Entonces, en el hepatocito se va a secretar como lo mismo que venimos viendo: ácidos biliares, colesterol, productos de desecho, que pueden ser inactivación de hormonas, por ejemplo, de sustancias. O sea, hay muchas sustancias, antibióticos, sustancias de desecho, sustancias, digamos, que es necesario excretar, son desactivadas en el hígado y si son no solubles, son liberadas por la bilis. Entonces, ese acúmulo de sustancias pasa por el conducto, va a ser acondicionado de la misma forma que vimos en las salivales y en el páncreas, o sea, va a haber una reabsorción y secreción de electrolitos y luego se va a almacenar en la vesícula biliar, pero se va a ir concentrando porque en la vesícula se reabsorbe agua y electrolitos y me quedan todas esas sustancias que no se pueden absorber y que van a ser secretadas al duodeno en el momento de la digestión. Esta sustancia, o sea, esta bilis, va a ser secretada cuando yo tenga colecistoquinina. Y la colecistoquinina la voy a tener cuando tenga, sobre todo, absorción de grasas. Entonces, la colecistoquinina lo que va a producir es la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi para que, digamos, por un lado la vesícula se contrae y libera el líquido y por otro lado se relaja el esfínter y permite el paso de la bilis, ¿no? La secretina, por otra parte, también va a estimular la secreción ductal del hígado, que también es alcalino. Entonces, la secretina, fíjense, que por un lado inhibía la secreción gástrica del estómago y produce la secreción de bicarbonato en el páncreas y produce la secreción ductal en el hígado. Todo lo que hace que contrarreste el ácido. Bueno, la estimulación vagal también puede producir contracciones de la vesícula biliar. La bilis se va a concentrar hasta 15 veces porque si bien se secretan casi medio litro de bilis, la vesícula solo puede almacenar 60, o sea que gracias a todo ese líquido que se absorbe, la bilis se puede concentrar ahí. Bueno, y la colecistoquinina entonces produce, como les dije, contracción de la vesícula y relajación de la vesícula. Otra cosa interesante que sucede es la circulación enterohepática de las sales biliares. O sea, las sales biliares son necesarias para todo esto que vimos, sobre todo para la absorción de grasas. Entonces, se van a sintetizar a partir del colesterol. Van a ser liberadas a los conductos. En los conductos, gracias a la secretina que estimula esto, se van a liberar iones y agua. Esto entra a la vesícula, donde se van a reabsorber estos iones y agua, se concentra, y luego, cuando haya digestión, la colecistoquinina va a estimular la secreción, la contracción de la vesícula, la relajación del esfínter y llega la bilis al intestino. Ahora, esta bilis que llega al intestino, una parte sí va a pasar de largo, pero las sales biliares de la bilis van a ser reabsorbidas a circulación portal. Y eso es lo que se llama circulación enterohepática o recirculación de sales biliares.
y estas sales biliares vuelven y se vuelven a secretar. Si una parte de las sales se pierde, son sintetizadas de nuevo, pero el 94% recircula acá y ayuda a la digestión. ¿Alguna duda? Bueno, pasamos al intestino. En el intestino vamos a tener dos tipos de glándulas, las glándulas de Brunner, que solamente secretan moco, y que los estímulos son más o menos los mismos que venimos viendo, táctiles, irritantes, el vago, las hormonas. Y vamos a tener criptas del Lieberkühn. Las criptas del Lieberkühn están entre las vellosidades del intestino. Van a tener por un lado células caliciformes que van a secretar moco y van a tener enterocitos que lo que hacen es secretar agua y electrolitos. Y lo que sucede, pero no se sabe muy bien el mecanismo, pero las células que están en el interior secretan y las células que están en el exterior reabsorben. Y eso parecería que lo que hace es facilitar la absorción, porque necesitamos un medio líquido para transporte de todas estas sustancias. Si se saca líquido del intestino, no tiene enzimas digestivas, pero el intestino tiene enzimas digestivas en su superficie y son necesarias para la digestión. Esto lo van a ver en detalle la semana que viene, pero vamos a obtener peptidasas que sirven para fraccionar péptidos en aminoácidos. Van a tener sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa que van a descomponer los disacáridos en monosacáridos. Los que se absorben son los monosacáridos. Y la lipasa que va a romper las grasas en glicerol y ácidos grasos. O sea que las enzimas intestinales son necesarias para la digestión, pero no están sueltas, sino que están pegadas a la membrana. Además, vimos que teníamos enteroquinasa necesaria para activar el quimotripsinógeno, ¿sí? O sea, el tripsinógeno. Bueno, y en el intestino grueso lo que vamos a tener es secreción de moco. Solamente no hay vellosidades, pero hay criptas. Y secretan moco que nos va a servir para proteger la pared y para emulsionar y armar la materia fecal, ¿no? Que ya habíamos visto eso. Bien, este sería un pantallazo, un pantallazo bastante completo creo, o al menos eso fue lo que intenté, de todo lo que es secreción en tracto gastrointestinal. No sé si tienen alguna duda, si quieren preguntarme algo. ¿Les resultó claro? ¿Necesitan algo más? Cri, cri. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Daniele? ¿Daniele? No. ¿Amagaste y te arrepentiste? ¿O no? ¿O está hablando con otro? Creo que No te escucho. No. Y se arrepintió y ahí se quedó. A ver. no, profe, solamente iba a decir que tranqui, todos tranqui. Gracias. Bueno, ok. Bueno, creo que esto era lo más importante, chicos, que tenía para decirles. Así que, bueno, con mis comisiones nos vemos esta tarde. Y si no tienen más nada que preguntar. La asistencia, profe, Sebastián pone después, ¿cómo se hace? Bueno, no sé. ¿Cómo hacen, Creo chicos? que
Normalmente el profe pone después. ¿El QR? Ok. No, él pone presente a todos. Ah, bueno. Y bueno, entonces, así será. Después lo hablo con él. No sé si, porque no sé si tengo un QR para mostrarles, eso sí. Me parece que eso es por el que... Bueno, no importa, chicos. Lo que me importaba era que no perdieran la clase. Así que, bueno, ya estamos. Bueno, les agradezco su atención y nos vemos esta tarde, con los que nos vemos. Chao, profe. Gracias. Besitos. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias. Chao, gracias. De nada. Chau, chau.